Hermanos, ser bienvenidos a esta Eucaristía que celebramos hoy, que hacemos un paréntesis en Pascua para celebrar a un gran evangelista, San Marcos. Fue el primero que acompañó en Jerusalén a San Pablo en su apostolado y después siguió los pasos de Pedro, quien le llamó hijo. Esta edición que en Roma, en el siglo I, recogió con su evangelio la catequesis de Pedro a los romanos y que fue el primero que instituyó la Iglesia en Alejandría, en el actual Egipto. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, revestidos todos de humildad en el trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, mas da su gracia a los humildes. Así pues, sed humildes bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os ensalce en su momento. Descargad en Él todo vuestro agobio, porque Él cuida de vosotros. Sed sobrios, velad. Vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar. Resistidle firmes en la fe, sabiendo que vuestra comunidad fraternal en el mundo entero está pasando por los mismos sufrimientos. Y el Dios de toda gracia, que os ha llamado a su gloria eterna en Cristo Jesús, después de sufrir un poco, Él mismo os restablecerá, os afianzará, os robustecerá y os consolidará. Suyo es el poder por los siglos. Amén. Os he escrito brevemente por medio de Silvano, al que tengo por hermano fiel, para exhortaros y para daros testimonio de que esta es la verdadera gracia de Dios. Manteneos firmes en ella. Os saluda la comunidad que en Babilonia comparte vuestra misma elección, y también Marcos, mi hijo. Saludaos unos a otros con el beso del amor. Paz a todos vosotros los que vivís en Cristo. Palabra de Dios. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Anunciaré su fidelidad por todas las edades, porque dijiste, la misericordia es un edificio eterno, más que el cielo has afianzado su fidelidad. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. El cielo proclama tus maravillas, Señor, y tu fidelidad en la asamblea de los santos. ¿Quién sobre las nubes se compara a Dios? ¿Quién como el Señor entre los seres vivos? Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Dichoso el pueblo que sabe aclamarte, caminará, oh Señor, a la luz de tu rostro. Tu nombre es su gozo cada día, tu justicia es su orgullo. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que no crea será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre,
hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no le hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a predicar por todas partes y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. Palabra del Señor. Una de las joyas más bonitas de nuestra basílica son las vidrieras. Yo pediría al cámara que enchufara a San Marcos. Las 4 vidrieras están reflejando los 4 evangelistas: San Lucas, San Marcos, San Mateo y San Juan. Y cada evangelista tiene un signo. A San Marcos le ponen el león, por la fuerza de su evangelio. ¿Por qué surgieron los evangelios? ¿Quién era Marcos? Lo hemos leído en la nota que pone el libro de la sede para que estemos atentos. Marcos era compañero de San Pablo, que ayer leíamos la conversión en la primera lectura, y después fue compañero íntimo de Pedro. Tanto fue compañero de Pedro que Pedro le llamó hijo suyo a Marcos. ¿Qué dicen los estudiosos del Evangelio de Marcos? Que Marcos refleja los discursos que pronunció San Pedro a lo largo de su vida. ¿Por qué surgen los evangelios? Sabéis que hay 4 evangelios, los 3 sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, y luego el gran evangelio de San Juan. Por eso San Juan tiene un águila, porque es ya, podríamos decir, de otra galaxia. Es el evangelio de Juan, es una gran reflexión de la vida de Cristo, de los sermones de Cristo. Los evangelios no son una biografía de Jesús, son dichos y hechos de Jesús. ¿Por qué nacen los evangelios? Porque había mucha gente que se iba haciendo cristiana, y no había conocido a Jesucristo cuando estaba viviendo en Jerusalén. Entonces pedían a los apóstoles que alguien escribiera dichos y hechos de Jesús para conocerle, para escucharle y para vivir lo que Cristo predicaba. De ahí surgen la necesidad de los evangelios que tenemos hasta hoy. Los 4 evangelios forman parte del canon de la Iglesia porque la Iglesia los reconoce no solamente como autores humanos, sino los reconoce como iluminados por la fuerza del Espíritu Santo. Marcos es el evangelio más pequeñito, solamente tiene 15 versículos. Me encantaría que lo leyerais esta semana porque es un evangelio muy sencillo y, dicen los estudiosos, muy fotográfico. Es muy concreto de lo que dice. Me fijo en el evangelio de hoy. ¿Qué dice hoy Marcos? Recoge un mandato de Jesús que se está recordando permanentemente toda la Pascua. Ir por el mundo entero y predicar el evangelio. Predicar la buena noticia. El que crea, que se bautice. El que no, pues se condenará.
Decía el Papa Juan Pablo II, el cristianismo no se impone, se propone, pero también tiene su precio. El que no reconoce el Evangelio se pone a espaldas del Evangelio. Marcos nos recuerda hoy el mandato de Jesús, y es la tarea fundamental de la Iglesia: ir por el mundo entero y predicar el Evangelio. Y termina: una vez que Jesús sube a los cielos, comienzan los apóstoles y los discípulos a vivir la tarea de Jesús. Y este es el empeño de toda la Iglesia en 2000 años de existencia. La Iglesia ha nacido para evangelizar. Y hay una encíclica preciosa que celebramos los 50 años del Papa Santo también, Pablo VI, el Evangelii Nunciandi. Sabéis que los textos de los papas y de la Iglesia empiezan en latín, donde ahí el Papa se pregunta: ¿qué es evangelizar? Y responde: es anunciar a Jesucristo. Así de sencillo, el Papa Pablo VI reduce la evangelización: anunciar a Jesucristo. Pero la segunda parte de esa carta, una carta que ha marcado la Iglesia un antes y un después, y que desde mi punto de vista Juan Pablo II la llevó a término, fue lo que hizo Juan Pablo II toda su vida: tomar la carta, la encíclica del Papa Pablo VI y ponerla en práctica. El Papa sigue diciendo: ¿cómo tenemos que anunciar a Jesucristo? Dice el primero: con mucha humildad, porque el anuncio no es obra solamente humana, es obra del Espíritu Santo. Cristo fundó la Iglesia, dice el concilio, pero el Espíritu Santo la llevó a término. La Iglesia no evangelizamos solamente por razonamientos o por convicciones, es porque el Espíritu Santo no abandona la Iglesia y nos dice lo que tenemos que hacer. Cuando a mí alguna persona se me acerca y me dice: me he quedado con esta frase que ha predicado usted hoy en la misa, y le digo: da gracias al Espíritu Santo, porque es el que te lo ha dicho. Yo he sido un instrumento, pero el que te ha dicho al corazón esa frase es el Espíritu Santo. Segundo, decía el Papa, anunciar el Evangelio en toda la totalidad. No podemos troncear el Evangelio, quitar páginas que al mundo de hoy no le gustan para agradar a la gente. Nosotros no estamos para agradar a la gente ni para dar razón a la cultura que nos toca vivir. Nuestra tarea es anunciar íntegramente el Evangelio. Oiga, yo no puedo decir que el matrimonio sea un hombre con otro hombre, una mujer con otra mujer. Quedaría excomulgado. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que el matrimonio es hombre y mujer. Y yo no puedo decir otra cosa. Igual que yo no puedo decir que celebro la fiesta cualquier día de la semana. No. La fiesta de un cristiano es el domingo, que es cuando ha resucitado Jesucristo. Y no tenemos que avergonzarnos, y hoy más que nunca no tenemos que avergonzarnos de proclamar el Evangelio entero. ¿Cuál es la esencia del Evangelio? Dos temas que hoy están perfectamente triturados y machacados: la vida y la familia. La vida y la familia son dos temas que la cultura de hoy y la cultura de la muerte. Tenemos que defender la vida como don de Dios
y la familia como don de Dios. La tercera idea, dice el Papa Pablo VI, hay que evangelizar con parresía, es decir, hay que evangelizar con coraje y no con miedo y no acomplejados y no encerrados en las iglesias. Hay que hablar en el mundo. Que no nos escuchan, allá cada uno. Hemos dicho, no se trata de imponer, pero a mí nadie me va a callar que predique el Evangelio que yo he recibido como don de Dios. Dice también Pablo VI, hay que evangelizar en comunidad. La Iglesia no somos francotiradores, somos el pueblo de Dios. Tenemos que evangelizar en metro, en autobús, no en taxi, en metro y en autobús, todos juntos. Hay que evangelizar. Y hay que anunciar el Evangelio con la misma orquesta. Todos somos un instrumento y todos tenemos que tocar el instrumento que nos toca. La Iglesia, como decía San Pablo, es un cuerpo y cada miembro pues tenemos que actuar como toca. La mano como mano, la cabeza como cabeza, pues igual el cuerpo de la Iglesia. Y por último, termina el Papa Pablo VI, hay que evangelizar con alegría. Con alegría. Es una palabra que estamos repitiendo permanentemente este tiempo de Pascua. Se llenaron de alegría al ver al Señor. Y esa alegría al ver al Señor es lo que nos hace abrir las puertas del cenáculo, quitarse los complejos y salir al mundo entero a predicar la única noticia buena. El Evangelio no es mala noticia. ¿Por qué? Porque el Evangelio es decir a cada persona un misterio, el más importante. Tú, por ser tú, eres amado por Dios. Ese es el misterio. Ese es el Evangelio. Tú eres amado por Dios. Y eres amado por Dios como eres. Como eres. Dios te quiere mejor, por supuesto. Pero Dios hoy a ti y a mí me quiere como soy. Bueno, pues vamos a aprender del Evangelio de Marcos a vivir. A vivir. El Evangelio son dichos y hechos de Jesús para vivir, no para aprender. El cristianismo no es una escuela de teología. El cristianismo es una vida. Vamos a pedírselo al sencillo y pobre Marcos, que siempre lo le ponen como un chaval, ¿no?, que escribe poquito, dichos y hechos de Jesús.